Sin embargo, siempre han existido individuos y movimientos que presentan la religión y el mito como hechos ciertos y verdaderamente tangibles, amparados en mesías, redentores, profetas y chamanes, con las capacidades de predecir los eventos futuros. Legados culturales, míticos y religiosos son deformados con fines esotéricos o mercantiles asociados a los proverbiales miedos escatológicos. Las múltiples formas caprichosas de examinar los fenómenos naturales y mezclarlos con el legado cultural, disfrazando el mensaje profético con el lenguaje de la religión o el de la ciencia, han conducido en muchos casos a un abandono de la razón con resultados verdaderamente trágicos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debates en torno a temas de interés de las ciencias naturales en general, de la biología en particular, aunque hoy no es el caso. Mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez, soy profesor de biología y la intención es dar a conocer estos libros, estos materiales que llegan a nuestras manos y que, como les he dicho, resultan muy interesantes para debatir, para discutir, al menos para charlar un rato sobre ciencia, tecnología y ciencias naturales. Hoy los invito a que veamos este libro, se llama Inventario del Fin del Mundo. Es un libro escrito por Germán Puerta, Arturo Ospina. Este sería el segundo libro de Germán Puerta en nuestro canal y habla sobre las grandes profecías de la historia que muestran o que nos exponen la idea del final de todas las cosas, ¿cierto? De la destrucción total del mundo que conocemos y de los momentos de juicio o de final que nos ayudan a mantenernos despiertos en torno a los mitos y las religiones y también un poco preocupados sobre el futuro de la humanidad y del planeta y el mundo que conocemos. Ojo, porque no es lo mismo ecosistema, planeta que mundo. El mundo está más relacionado con esa concepción que tenemos como humanos del espacio e incluso el tiempo en el que vivimos, ¿no? Germán Puerta de Arturo Ospina comienza en su libro haciendo una reflexión sobre las grandes preguntas que tenemos como humanidad, que han sido producto de la inteligencia y que las hemos venido respondiendo de diferentes maneras, la mayoría de las veces desde lo mítico, desde lo mágico, desde lo religioso, ¿no? Una de esas preguntas, tal vez la más importante, sobre el origen, y si uno se da cuenta, cualquier corriente religiosa o mitológica ha tratado de abordar este problema. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿El origen de nosotros mismos? ¿Quién nos creó o cómo nos creamos? Es una pregunta que ha sido resuelta de múltiples maneras y la mayoría de las veces es con discursos de revelación donde no hay que cuestionar, simplemente se abordan las respuestas de acuerdo al canon cultural en su momento o en la época en que se crea la respuesta y se acepta como una verdad absoluta, en muchas ocasiones indiscutible, y ya queda satisfecha la pregunta sobre el origen. La mayoría de las veces son orígenes de carácter religioso, con seres poderosos, mitológicos, que son capaces de dar forma al mundo que tenemos y a los que lo habitamos, ¿no? Cuando uno dice no se cuestiona más, es porque parte del éxito de este tipo de formas de pensamiento es el tema de la verdad, ¿cierto? Una verdad que está ahí sólida, que no se puede cuestionar y que además tiene como propósito organizar a las comunidades alrededor de estas unidades discursivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es una pregunta. La otra es sobre el futuro, sobre el final. Así como nos pensamos sobre el origen, también nos hemos preocupado por el final, y de eso se trata este libro, de una cantidad de explicaciones de historia, algunas con un carácter discursivo fuerte por provenir de religiones consolidadas o de movimientos históricos, filosóficos muy serios, muy reconocidos en la humanidad, y otras que surgen en el medio de la dinámica cultural, del pop o de lo popular,
y que también pues han cobrado cierta vigencia, cierta importancia en el momento histórico en el que se presentan, ¿no? Entonces, esa pregunta sobre el final pues es impredecible. ¿Hacia dónde va la humanidad? Si nosotros nos paramos desde el escepticismo, pues no podemos saberlo, porque si bien es cierto que la ciencia ha desarrollado procesos basados en las matemáticas, en las observaciones, para poder predecir algunos eventos, pues también somos conscientes que estamos sujetos al azar y digamos, no hay un camino definido, sino más bien hay una situación que se presenta tras otra situación y hacia allá va pues el devenir histórico de nosotros como humanidad, como individuos, incluso como especies, ¿sí? Entonces, la ciencia no apunta a tener una respuesta apocalíptica o una predicción, una profecía más bien, sino una predicción. ¿Cuál es la diferencia? La predicción se basa en las observaciones y en la implementación de modelos específicamente matemáticos o teóricos que nos pueden llevar a pensar qué pasaría en un alto grado de probabilidad. Nunca se dice sí o no, se dice altamente probable. Esa es una de las condiciones del discurso científico. Pero por el otro lado, sí hay una serie de personajes, de instituciones que han adoptado el don de la adivinación, las pitonisas, que proviene de un vocablo romano, tengo entendido, o griego, donde se hacían adivinaciones, el oráculo, y históricamente los reyes, los poderosos, han invocado a los magos y a los adivinadores para saber cómo será el futuro inmediato o incluso a largo plazo, ¿no? Algunos reyes consultan sobre las guerras, sobre la economía, sobre el amor, sobre los hijos, pero otros incluso preguntaron sobre el fin de las cosas. Y de eso se trata el libro. El libro hace un inventario de grandes profecías, incluida la del Apocalipsis, que se encuentra en el libro que rige nuestra mirada religiosa en esta parte del mundo. Digamos, todo ese devenir trágico que nos espera debido pues al comportamiento negativo de la humanidad. También recurre a eventos incluso más antiguos. Hace poco fue muy famoso las profecías de los mayas. Aquí las nombran también a partir de una expresión artística, mítica, digamos cultural de este pueblo. Algunos hicieron interpretaciones y dieron una fecha exacta del fin del mundo o el ciclo que para los mayas era pues el final de las cosas, que terminaba aquí, que comenzaría un nuevo ciclo, ¿no? Hay, por ejemplo, una historia sobre el año 1000, donde se decía que ahí se acababa el mundo y que las personas en Europa, especialmente los campesinos, quemaron las cosechas y se entregaron pues al advenimiento, al momento final. E infortunadamente, más bien afortunadamente no pasó, pero sí la gente entró en una crisis económica terrible, especialmente por temas de hambruna, dado que quemaron y destruyeron pues todo lo que tenían en ese momento por el cambio de siglo, ¿no? Entonces la reflexión es bien interesante. Empiezan a notarse, digamos, cómo las interpretaciones incluso nos llevan a tener fechas exactas que pasan y pasan, 1800, 1900, en el año 300, en el año 500, los adivinadores apuestan a tener una fecha exacta y pues pasan y pasan las fechas y no ocurre el famoso fin del mundo. Sonaría anecdótico, sonaría, digamos, algo curioso de la historia de la humanidad, pero como el mismo Puerta y Ospina señalan en varias ocasiones, a veces se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque la gente pues tiende a creer ciegamente y tiene consecuencias terribles, ¿no? Hay el caso de un sacerdote un líder espiritual, no era sacerdote, un líder espiritual que convence a todo el mundo que se va a acabar el mundo, y estos se suicidan de manera colectiva, con un número bastante importante de fieles que toman esa decisión, y así una cantidad de cosas, ¿no? Entonces hablan de Osho, hablan de estos personajes de origen amerindio, hablan, por ejemplo, de adivinadores estadounidenses que son personajes de televisión,
de gente que lee las cartas, que cada año hace sus predicciones y pues una a una les van primero mostrando que no tienen lugar, ¿no? Las fechas que ellos ponen a la larga no funcionan. Y segundo, que pues hay más bien unos intereses o de reconocimiento o económicos o por el simple gusto de alimentar ese morbo que tiene las profecías o las predicciones de origen mágico, religioso o mitológico, ¿no? Entonces es un aterrizaje muy interesante, yo los invito a que lo consulten, lo lean, se consigue en la red y que nos lleva a pensar cómo como humanidad nos dejamos, no quiero usar la palabra engañar, pero sí convencer de este tipo de adivinaciones que resultan siempre maravillosas, interesantes, que es muy, digamos, fácil de consumir, de reconocer, pero que a la larga pues, no le aportan mucho a la relación que tenemos con el futuro y sí al contrario nos puede llevar a renunciar a todo lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Pues la ciencia se ha pronunciado también, revisando las tendencias, las corrientes, probablemente entremos en una crisis ambiental que va a llevar a un proceso de extinción, que no sería la primera vez. La Tierra se ha documentado, ha tenido en sus 4.500 millones de años a 6.000 millones de años, ha tenido hasta 5 procesos de extinción masiva. El último documentado por el doctor Walter Álvarez, que habla y su equipo de trabajo, que habla del choque del planetesimal, y pues la extinción fue del 75% de las especies vivas de la época. Hoy en día los ecólogos, los biólogos han empezado a documentar lo que se denomina la sexta extinción y es la extinción por la influencia antrópica en el mundo. O sea que estamos en un proceso de extinción. ¿Que será gradual? Sí. De pronto sería momentáneo en el caso de una guerra nuclear que también puede darse o una destrucción masiva por armas que no se puedan controlar, pero no ligado a una secuencia de cosas o una interpretación de cosas. Muy curioso, por ejemplo, la manera como los adivinadores llegan a estas conclusiones, algunas veces leyendo vísceras de animales o revelaciones de sueños o interpretaciones que hacen de la posición de las estrellas o algunos datos, dibujos, formas que de alguna manera reconocen y logran pues su interpretación o como dice el mismo Germán, el tema del oráculo, que era pues pitonisas que estaban desde muy niñas dedicadas al arte de la adivinación y que pues la mayoría de las veces acertaban. Cuando no acertaban, no cuestionaban al oráculo, sino a la intérprete y pues eso tenía algunas consecuencias. Somos muy dados a eso, ¿no? Aquí en nuestro país, Colombia, se sabe mucho de personajes públicos de gran impacto que cuestionan o que se asesoran de guías espirituales. Recuerdo ahora poco, bueno, no tan poco, como unos 6 años, que había un festival de teatro muy famoso en Colombia, que ese día el IDEAM, que es la institución que se encarga de todo el aspecto meteorológico de nuestro país, advirtió que iba a haber lluvia y contrataron con fondos de la ciudad del estado, o sea, del erario, un chamán para que hiciera un rito de lluvia y para que evitara que cayera pues, el líquido mágico y dañara la sesión inaugural de este festival. Uno lo ve como anécdota, pero también hace parte un poco de esa falta de fortalecer el conocimiento científico y una mirada empírica, una mirada lógica, una mirada científica del mundo, que es con lo que terminan los autores, ¿sí? Los autores dicen al final que, bueno, después de todos estos personajes que por una u otra razón se abrogan esa condición de adivinadores, pasan y dejan sus estela de tragedia por un lado o de curiosidad por el otro lado, seguimos cayendo es porque de alguna manera hay un nicho de mercado abierto ahí,
la gente le gusta estas cosas y entre otras cosas es porque no cultivamos el pensamiento crítico, que es el que en últimas pretenden poner en evidencia estos autores. Un libro muy recomendado para esto, lo asociaría yo a dos autores que ya conocemos, Carl Sagan, En el mundo y sus demonios, y Richard Dawkins, la carta que le escribe a su hija a la edad de 9 años, bueno, la hija tenía 9 años, para su cumpleaños le escribe la carta de las razones por las que creer o no creer en algo, se la recomiendo mucho, también hay un video en el canal de esta carta, y pues esa defensa del pensamiento crítico, porque pues de la nada no puede aparecer nada. Acuérdense que parte del discurso de la ciencia es basada en la evidencia y en los modelos, entonces pilas ahí cuando vean que algo es sospechosamente perfecto o trágico o de orígenes cuestionables. Cierro diciendo que muy curioso que la mayoría de las profecías son destructivas, son apocalípticas, o sea, hay una amenaza constante, hay un temor o un terror que se alimenta que pareciera tuviera un propósito práctico. Iba a decir político, pero también un propósito práctico es el de mantenernos angustiados, pues para no hacer o no ir en contra de lo que el discurso circundante y dominante pues nos convoca o nos tiene pues adheridos, ¿no? Entonces, Inventario del fin del mundo de Germán Puerta y Arturo Espina. No olviden suscribirse a nuestro canal, es un canal que está dedicado a un público muy específico, pero con la esperanza de que crezca para divulgar estas ideas y, como les digo en la introducción, poder hacer debate, ¿no? Los invito a que escriban donde corresponde, hagan sus preguntas y también tomen su postura. No tenemos que estar siempre de acuerdo, ¿no? Leer la biología, nos vemos en una próxima emisión. Chao.